Bueno, ahí lo veíamos al Chapa Retegui hablando de una relación complicada, ¿no? Con Aníbal Fernández. Bueno, Mabel Bianco, como todos los jueves, buen día, ¿cómo estás? Bien, ¿Todo muy bien? bien, muchas Estábamos gracias. hablando antes del aire sobre este polémico cartel que salió en Morón y que tanto revuelo generó. Recordemos un poquito el caso. ¿Qué era lo que decía ese cartel? Bueno, este era un anuncio que apareció en un centro de salud, en el Palomar. Sí. Esto no es un hospital, un centro de salud que no tiene internación, donde concurren las mujeres, las personas, para atención ambulatoria. Y ahí lo que decía, fíjate que tiene el membrete del municipio y del centro de salud, y entonces le recuerda a los médicos, a los profesionales, que la obligación de denunciar casos como empieza un aborto o sospecha de aborto, violencia contra la mujer, violación y luego dice homicidio, bueno. Sí. Pero empieza con aborto. Esto aparece justamente unos días alrededor, fue sobre casi el fin de semana, cuando estábamos se había agitado todo el tema por esta chica, esta mujer en Tucumán que entró al hospital con un dolor que después empieza a sangrar, que dice que estaba embarazada, le hacen un legrado, figura como un aborto espontáneo y después hay profesionales que la denuncian porque dice que abortó porque apareció un feto en el baño, ella niega. Bueno, nunca le hicieron el ADN para ver si era de ella ese feto. Aparentemente esta mujer no tenía un embarazo por lo físico que justificara eso, pero bueno. Y ahí viene un tema, por esto de Belén, que es el secreto profesional. Los médicos pueden denunciar, no, los médicos no deben denunciar, hay un problema de secreto profesional, excepto que corra riesgo la vida de una comunidad, pero eso son a veces incluso hay que pedir permiso al juez o hay que avisarlo, pero son casos muy acotados. Bueno, y hemos tenido antecedentes de médicos o médicas que han sido castigados por esto al haber quebrado el secreto profesional. Aquí, en ese caso de Belén, directamente no se hace nada con los profesionales que denuncian y la ponen presa. La chica esa entró al hospital y nunca salió, esa mujer de 27 años, estuvo 2 años y casi 5 meses. Y recién como a los 4, cuando pasás 2 años ante una sospecha y estás encarcelado, tienen que pedir una renovación. Y a raíz de esto, en realidad, se hace el pedido y, bueno, finalmente se revoca eso porque no se justificaba. No es que el juicio se paró, va a seguir, pero va a seguir sin tenerla a ella en la cárcel. Pero mientras tanto se pasó 2 años y casi 5 meses. Entonces, no es casual que aparezca esto en ese centro de salud porque inmediatamente vos decís, bueno, ante esto que es la denuncia, quiere decir de que se está aclarando a los profesionales que tienen que denunciar. Esto generó un gran alboroto, sobre todo para quienes seguimos estos temas, apareció en Twitter y demás, y entonces, bueno, la ministra de Salud de la provincia, Zulma Ortiz, se enteran y sacan un comunicado. Existe un programa, el Programa de Salud Sexual y Reproductiva. Este es el 4.º comunicado, son comunicados periódicos, pero justamente un comunicado donde especifican cómo se debe conducir el personal profesional y el personal de los servicios de salud frente a estos casos de aborto o de supuesto aborto, y entonces explican cómo por ese fallo de la Corte Suprema, el fallo FAL de marzo del 2012, en realidad no se debe denunciar a una mujer por aborto y además se la debe atender con todas las garantías de confidencialidad y demás, sin necesidad de pedirle si ha hecho
por ejemplo, si ha sido violado, si ha hecho una denuncia de violación, no interesa, se la atiende. Una cosa es la salud y lo demás va por otro carril. Esto es para los médicos, porque tiene que ver con el actual médico, sí. Bueno, médico y personal no médico, pero puede ser paramédico, ¿no? Que claro, pero en este caso, en lo de Morón, estaba dando una indicación a los médicos. Sí, por eso. Y ahí es muy significativo porque no tiene firma, simplemente da el dato de comisaría y el número de teléfono de la comisaría que corresponde. Quiere decir que esto es algo que también hay que interpretarlo en qué medida realmente fue algo generado, porque lo niegan el personal a cargo del centro, fue algo, digamos, un poquito armado, en grupos que están promoviendo que haya esta denuncia y en grupos que están promoviendo ciertas confusiones, que me parece que es muy importante y por eso me parece bueno esta reacción de que la propia ministra, el ministerio saque una aclaración, indique cómo se debe conducir el personal y esto lo haga a través de las vías institucionales, es decir, esto no va al personal directamente, sino sigue las vías. Los secretarios de salud de los municipios, los jefes de las regiones sanitarias, para que ellos lleguen a los profesionales, porque eso es muy importante, ¿no? Esto tiene que ver, digamos, con las mujeres pacientes. Sí. En cambio, el médico que sí se entera que hay algún profesional que ejerce el aborto, ¿eso sí lo puede denunciar? Porque digo, acá estamos hablando de paciente y médico como un secreto profesional. Sí. Mujer que está transitando una situación de aborto o víctima de una violación, el médico debe respetar la confidencialidad del caso. Sí, lo puede denunciar y lo que se sabe es que más que esas denuncias, lo que pesa, y ese es uno de los problemas que tenemos, el aborto no siempre es ilegal. Tenemos, en el Código Penal tenemos las excepciones para esto. Y sin embargo, hay una penalización a los médicos sobre el clasificarlos aborteros cuando realizan estas prácticas. Por eso muchas veces... Pero hay casos, estamos hablando de los clandestinos, obviamente. Sí, pero también esto está pesando en que muchos servicios de salud públicos, entonces, si bien se debería atender, no quieren atender por este temor a ser clasificados. Yo diría que esto no es nuevo y esto sí es importante porque hay todo un ambiente, digamos, en la profesión médica que cuestiona estas cosas y que genera algunas discriminaciones y que hay que entender que esto es una ley y se debe cumplir como tal. Es distinto a cuando se hace un comercio de otro tipo, ¿no? Pero bueno, y la próxima a lo mejor hablamos de este tema, de lo que es esto del petting. Ah, sí, ayer hicimos mención al tema, pero la próxima lo hablamos, ¿te parece? Lo hablamos porque me parece muy interesante y aquí hay algunas cosas para hablar sobre cómo es el tema de la sexualidad. Sí, ¿era un término que existía o lo puso ayer o lo inventó Aguer? No, es un término nuevo que está circulando entre los jóvenes, pero es interesante y lo que me parece más interesante es, bueno, cómo los temas de la sexualidad deben de ser tomados con mucho cuidado, que no discriminen y cómo hay que ayudar a chicas y chicos a que se acerquen a esto en una forma saludable y no es censurándolos así. Gracias, Mabel. Hasta pronto. Hablamos la próxima.